Amén. Que nos use. Tome su lugar, por favor. Ojalá que este sea el anhelo de nuestro corazón, que el Señor nos use. Bien, hemos llegado a nuestra tercera semana de estos 50 días de fe. Durante las semanas anteriores hemos sido desafiados a esperar lo mejor de Dios para nosotros siempre, porque Dios es bueno, y en eso consiste la fe, en esperar siempre lo mejor de Dios para nosotros. Pero también hemos sido desafiados a tomar la iniciativa, a tomar pasos de fe, para llevar a cabo aquello para lo cual Dios nos ha llamado, para lo cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Y el día de hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el tercer tema, que se llama expandir la imaginación. La fe es también expandir la imaginación. Pero antes de entrar al tema, por favor, quisiera que me acompañen en una oración. Señor, gracias por este día que nos has dado, en el cual nos permites adorarte, en el cual nos permites reunirnos en plena libertad para cantarte a ti desde el fondo de nuestro corazón, para presentar nuestras peticiones, nuestros anhelos delante de ti, pero también para escuchar tu voz a través de tu palabra. Y en esta mañana quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de este lugar, que tu palabra sea quien nos guíe y nos enseñe lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Pero por sobre todo que tú recibas la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. Solamente quiero pedirte que no permitas que salgamos de este lugar igual que como llegamos. Transfórmanos por el poder de tu palabra y permite que nuestro corazón y nuestra mente pueda ser desafiado y transformado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, regularmente cuando hablamos de fe, y antes de entrar de lleno al tema que nos compete el día de hoy, pareciera que la fe es un asunto muy abstracto. Uno piensa en fe y dice, bueno, eso tiene que ver con algo un poco abstracto, no es algo tan práctico, tan material. Es muy común que digamos, bueno, en cualquier situación, ten fe, como si eso solucionara las cosas, ¿no? Y pareciera que la fe se convierte en una especie de salvavidas o se convierte en algo muy abstracto, a lo cual la gente recurre de manera esporádica cuando se encuentra en dificultades. Pero antes de entrar de lleno al asunto de expandir la imaginación, es necesario que sentemos algunas bases. ¿En qué consiste la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a veces cuando me toca de repente compartir en algún grupo, les pregunto, ¿qué es fe? Y todos me repiten Hebreos 11:1. Y aunque eso está bien, es solamente repetir un texto bíblico. Pero ¿qué significa tener fe? Así que el día de hoy quise compartir con ustedes algo que está en las Escrituras. Y la fe en Dios, la fe salvadora, la fe en Cristo, tiene por lo menos 3 elementos básicos que quisiera compartir hoy con ustedes. Vean lo que dice la Escritura. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Esto está en Romanos 4 del 20 al 22. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Ahora, Pablo está narrando el evento cuando Abraham recibe la promesa de que va a tener un hijo. Lo interesante de esto es que Abraham tenía aproximadamente 100 años, 90, 100 años de edad cuando él recibió esta promesa. Y Sara, su mujer, había sido estéril toda la vida. Esa es una encrucijada de fe, porque pareciera que todos los elementos están totalmente en contra de que la promesa de Dios se cumpla. Pero es interesante cómo Pablo nos relata la fe de Abraham. Pablo dice 3 cosas. Primero, el primer elemento de nuestra fe, si usted está siguiendo las notas de su sermón, del sermón están ahí, son las primeras 3 líneas que tenemos ahí, por favor. El primer elemento de la fe tiene que ver con conocimiento. No un conocimiento general, sino un conocimiento de Dios. Para que usted pueda tener fe en Dios, tiene que conocer al Dios en el cual usted va a creer. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que quien se acerca a Dios crea, ahí está el elemento, que le hay. Usted no puede creer en algo que no conoce.
Así que el primer elemento de la fe tiene que ver con conocimiento de Dios. Ahora, este conocimiento se puede dar de diversas maneras, por lo menos tres, de manera global. Uno, por tradición, y la verdad es de que muchos de nosotros nos quedamos en ese renglón de la tradición. El gran común de las personas cree en Dios por tradición, porque alguien le contó de Dios. Pero eso no es suficiente. Otra cosa por la cual podemos llegar a conocer a Dios es a través de la cuestión intelectual. Usted va a la Biblia, tiene un encuentro con la Biblia y lee de Dios. Y usted puede leer que Dios abrió el mar rojo, que le dio un hijo a un hombre de 90, 100 años, que su mujer era estéril, y puede conocer algo de Dios. Es más, hay muchos conceptos de Dios que de manera intelectual nosotros manejamos. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es omnipresente? Eso significa que está en todo lugar. ¿Usted lo cree? Ahora, eso está bien. El problema es cómo lo comprobamos. Porque eso puede ser un concepto. Y déjeme ponerle un ejemplo muy claro. Todos los que estamos aquí creemos que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, ¿cierto? Hoy estaba en la ducha cuando te estabas bañando antes de venir para acá. Él está en tus pensamientos. Él está cuando de repente se te escapa una mala palabra, un mal pensamiento, un mal dicho contra alguien. La pregunta es, si la respuesta a todas esas fue sí, ¿por qué lo hacemos si creemos que Dios es omnipresente? ¿Me sigue lo que le quiero decir? A veces eso es solo un concepto. Pero si yo tuviera la convicción, que vamos ahora ya, de que Dios está aquí, me retendría mucho antes de hacer muchas cosas. Ahora, el asunto con el conocimiento tiene que llevarnos no solamente a un conocimiento intelectual o de tradición, sino también experimental. Nadie puede decir que Dios es bueno hasta que de verdad experimente en su propia vida la bondad de Dios. Antes puede ser un concepto solamente. Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero a mí me ha tocado escuchar mucha gente que dice, bueno, ¿cómo Dios puede ser bueno si permite que haya guerras en el mundo? ¿La ha escuchado alguna vez? ¿Alguien alguna vez se lo ha dicho? ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento de la bondad de Dios está por debajo de mi intelecto y mi razón ante las circunstancias. Porque solamente es un concepto, no una verdad en mi vida. ¿Me sigue? Por eso decimos que el primer elemento de la fe tiene que ver con conocimiento de Dios. Yo conozco que Dios es bueno cuando experimento su bondad en mí. Yo conozco que Dios es todopoderoso porque cuando parecía que nada podía resolver el problema, Él lo hizo. Y de la manera en la que yo nunca me hubiese imaginado. Pero eso es cuando yo conozco a Dios. Y Abraham dice, vea esto, él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que había prometido. Dios es poderoso. No importa las circunstancias, no importa lo que yo piense, Él es poderoso. Y eso es parte del conocimiento de Dios. Por eso es importantísimo, vamos a hablar un poco más tarde de esto, pero ir a la palabra y conocer al Dios de la palabra, pero no solamente ahí, experimentarlo en mi vida. Poder experimentar a Dios de manera que yo pueda palparlo. La segunda cosa tiene que ver con convicción. Vea lo que dice la Biblia. Dice, Abraham estaba plenamente, ¿qué? ¿Cómo? Convencido. La convicción es un elemento fundamental de la fe. Déjeme decirle algo, y si alguien se lo dijo, por favor, no le crea, porque la Biblia dice que no existe la fe ciega. Nunca en la Biblia se dice que la fe es ciega. La fe siempre va a apelar a nuestra razón, a nuestra convicción. Usted tiene que estar convencido, razón, de lo que Dios es. No aislado, sino a través de la experiencia que usted está teniendo con Dios. Entonces la fe siempre va a jugar un papel, la razón siempre va a jugar un papel fundamental en nuestra fe. La convicción. Usted necesita, y yo necesitamos convicciones. Mire,
La mayoría de nosotros nos movemos por opiniones y no por convicciones. Y ese es un gran problema, porque las opiniones pueden variar, incluso mis propias opiniones pueden variar. Pero las convicciones que solo la palabra de Dios da son eternas. Y por eso usted y yo nos tenemos que regir y guiar por convicciones de la palabra de Dios en mi vida, no por mi opinión. No sé si alguna vez le han preguntado, oiga, ¿y usted qué opina del aborto? Bueno, yo puedo opinar muchas cosas. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es convicción. Cuando yo sé que en la palabra encuentro la respuesta para todo lo que yo necesito. Nuestras opiniones son tan variantes como que hoy seguramente cambiaste 3 o 4 veces de blusa o de camisa que te ibas a poner. Y al final escogiste la que menos te imaginaste que ibas a ponerte. Y así son nuestras opiniones. Variantes. Porque nosotros lo somos. Entonces usted y yo en fe necesitamos convicciones. Y eso solamente nos los va a dar la palabra de Dios. 3. Confianza. Este es el elemento tangible, el elemento práctico de la fe. Regularmente todos hablamos de fe solamente como confianza. Pero eso es solamente una parte de la fe. Para poder hablar de la fe, usted y yo, y vea lo que la palabra dice, Abraham siempre creyó en la promesa de Dios sin vacilar. Porque Abraham conocía que Dios, a pesar de las dificultades que había, físicas, de imposibilidades físicas de él como persona adulta y de su mujer como una mujer estéril, Dios iba a cumplir su palabra sí o sí. Él conocía que Dios tenía poder para hacerlo, estaba convencido que ese Dios lo podía hacer y por eso confió plenamente en él. Y dijo, pues si voy a tener un hijo, lo voy a tener a pesar de mis 100 años, porque Dios así lo dijo. Eso es fe. ¿Me sigue? Así que esos 3 elementos, solamente quería hacer esta puntualización, porque necesitamos entender, cuando hablamos de fe no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de cosas muy prácticas. Necesitamos conocer a Dios, tener convicción en mi razón y luego confiar basado en eso. Por eso es que la mayoría de las personas, por eso la Biblia también dice que los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no tienen fe en Dios. Así que usted y yo necesitamos ejercitar una fe mucho más integral, mucho más completa, que nos lleve a estos 3 elementos. Así que, seguramente, ahora usted está pensando, bueno, entonces ya no tengo fe. No, es que la fe no depende de mí, depende de Dios, es algo que Dios me da. Pero la fe es algo que se ejerce y se ejercita. A pesar de que yo no lo puedo provocar o no la puedo generar, porque solamente es un don, porque eso es un don de Dios, sí la puedo ejercitar. Y es más, Dios me la da para que yo la ejerza, basado en el conocimiento de Dios, en mis convicciones y la confianza que puedo tener en Él. Pedro un día le dijo a Jesús, aumenta mi fe. ¿Alguna vez tú le has pedido a Dios que aumente tu fe? Y la verdad es que la cosa es muy sencilla. La fe ya la tienes. Lo que necesitas es ejercitarla. Por eso la respuesta de Jesús. Y Pedro lo dijo de una manera incluso sarcástica en ese momento. No es una petición realmente del fondo de su corazón. Porque el contexto de ese pasaje es, perdona 70 veces a tu hermano, 70 veces 7. Y la respuesta lógica de Jesús es, bueno, aumenta mi fe. Para poder perdonar a este 70 veces. La fe no es algo que Dios te va a llevar Él en aumento, es algo que tú y yo necesitamos ejercitar. Él ya te la dio, ya está ahí. Por eso la retórica de Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete de aquí para allá. Porque la medida de fe ya está ahí. Ahora tú y yo la tenemos que ejercitar. Pero, ¿para qué ejercitarla? ¿Para qué nos sirve la fe? Aparte, por supuesto, de acceder a la salvación que Dios nos ha dado. La verdad es de que en este mundo, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido puestos en este mundo con un propósito.
Un propósito general, pero también un propósito muy específico. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí realmente hemos descubierto ya el propósito de Dios para tu vida. Y no me digas que es la salvación, porque eso es algo muy general. ¿Cuál es el propósito específico de Dios para ti? De eso trata ese tema. Porque la Biblia dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros. No tu propósito en Él, su propósito en mí. Aquí no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Él planeó para mí que yo hiciera. La mayoría de las personas dicen que la vida consiste en nacer, crecer, comer, dormir, estudiar, reproducirse, envejecer y morir. Qué vida tan triste, ¿no? ¿No le parece? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios me puso aquí a mí? Déjame decirte algo. Tú y yo somos la respuesta de Dios a la necesidad de mucha gente. Cuando Dios pensó en ti en la eternidad, no te pensó para que vinieras a esta tierra y pasaras solamente ese proceso, sino para que fueras de bendición a muchos. Tú eres la respuesta de Dios para mucha gente. La pregunta hoy es, ¿cómo has impactado a las personas que están a tu alrededor? Leímos hace rato 1 Corintios 2:9. Como dice la Biblia, para aquellos que aman a Dios, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Este mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de personas que se deciden a escuchar la voz de Dios y a caminar en fe. Y eso no lo dije yo, lo digo Charles Spurgeon, 1800, siglo XVII, el llamado príncipe de los pastores. Este mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de personas que deciden creer en Dios y servirle a Él. Dios, amado hermano, te puso aquí con un propósito específico, y esa es la tarea que tú y yo hoy necesitamos empezar a descubrir, expandir nuestra imaginación. Ahora, ¿cuál es el problema? La verdad es de que la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con nuestras barreras mentales. El límite para hacer lo que Dios quiere que tú seas, eres tú mismo, y la forma en la que tú piensas de ti mismo. A mí me ha tocado escuchar, cuando iniciamos el proyecto hace 1 año y medio en la iglesia, invitamos a algunas personas a tutoriar grupos, y algunos de ellos me decían, es que yo nunca he dado clases, yo no sé si lo voy a poder hacer. La primera barrera que tú y yo tenemos somos nosotros mismos. Porque nosotros tenemos un concepto de mí, a veces muy bajo y a veces demasiado alto, también hay que decirlo. Así que la primera cosa que tú y yo debemos empezar a hacer es trabajar con nuestras barreras mentales y nuestras barreras emocionales y dejar que sea Dios quien transforme mi mente. Pablo lo decía, transfórmense de acuerdo a la renovación de su mente. Nuestra mente tiene que estar renovada todos los días con la palabra de Dios. Durante muchos años, las personas viven su vida sin un propósito, sin un objetivo específico. Pero la verdad es de que Dios ha pensado cosas importantes que tú ni siquiera te has logrado imaginar para ti. Dios te quiere usar de unas formas que ni siquiera tú has podido visualizar hasta dónde te puede llevar Dios para servirlo a Él. En la época de los 90 hubo un boom en el mundo cristiano de músicos y los famosos adoradores. Y empezaron a grabar discos y a vender discos y a hacer giras y a ir por mucha gente. Yo me acuerdo que en la iglesia, una iglesia pequeñita donde yo nací, había un hermano que le decía al pastor, pastor, yo creo que Dios me está llamando a ir a hacer discos al mundo cristiano. Y la verdad es que todos nos reímos de él. ¿Estaba mal?
No. No sé si lo logró, tengo que ser honesto. Pero tú y yo tenemos que identificar cuál es el sueño, cuál es el propósito de Dios para ti y para mí. Yo no sé si hoy tú has pensado hasta dónde puedes llegar, hasta dónde Dios te puede llevar. Hoy estamos en un área de confort, déjeme decirlo así, como personas y como iglesia incluso. Y necesitamos empezar a imaginar a dónde Dios nos puede llevar para su gloria y para su honra. Y para impactar a mucha más gente. Así que, perdón, hoy vamos a aprender a través del ejemplo de Josué. Josué capítulo 1, del 1 al 11, va a ser nuestro texto que vamos a utilizar para aprender 4 cosas básicas acerca de cómo expandir nuestra imaginación para pensar un poco lo que Dios quiere que tú hagas. Lo va a tener usted en la pantalla y lo voy a leer yo por aquí, así que acompáñenme por favor, síganlo con su vista. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometían a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi siervo Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Entonces Josué le ordenó a los jefes del pueblo: vayan por el campamento y díganle a todos que se paren con alimentos, porque dentro de 3 días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio que nuestro Dios nos va a dar. Ahora, el ejemplo de Josué nos va a ayudar para entender 4 cosas acerca de cómo expandir nuestra imaginación y creerle a Dios y creer lo que Dios puede hacer en nosotros y con nosotros. Primera cosa, si tú quieres ser usado por Dios, deja de dudar. La duda es uno de los enemigos más férreos que tú y yo podemos tener de manera interna. ¿Ve lo que dice la Biblia? El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. La primera cosa que usted y yo tenemos que empezar a hacer es dejar de dudar. ¿Se acuerda de los 3 elementos que vimos al principio? Conocimiento, convicción y confianza. Cuando usted duda, usted no duda solamente de usted mismo y de su capacidad, sino del poder de Dios que puede actuar en usted. Es que la competencia para hacer algo para el reino no está en usted, no está en mí, está en el poder de Dios. Él es quien tiene el poder. Usted y yo vamos a ser instrumentos de Él para hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que la primera cosa que usted tiene que empezar a hacer es dejar de dudar. Vea lo que le pasó a Josué. Josué 1:9. Este texto es hermoso y es muy conocido. Sé valiente y fuerte. Elimina el miedo y la duda, porque recuerda que el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La razón para no dudar es que Dios siempre está contigo. Y Pablo más tarde va a decir: y si Él está conmigo, ¿quién
contra mí. El problema está en qué tanto creemos esto. La duda siempre va a ser una elección. Tú eliges si dudas o crees. Tú eliges si tú dudas o confías en Dios. Usted puede elegir en confiar en Dios y en sus promesas o quedarse estancado en su propia duda. Y la verdad es de que creo que la mejor opción siempre va a ser confiar en Dios, que Él es quien puede hacer las cosas. ¿Por qué dudamos? Dudamos porque a veces comparamos nuestras habilidades. Yo no canto tan bien como aquel, yo no hablo tan bien como aquel, yo no visto tan bien como aquel, yo no puedo hacer lo que hace aquel. Y la verdad es de que las habilidades que Dios nos ha dado forman parte de quien tú eres. Y Dios siempre va a usar a aquellas personas que confían en lo que Él puede hacer y no en su propia capacidad. Así que la duda no tiene que ver con una frase, lo que le estoy diciendo no tiene que ver con una frase de autoayuda o autoconvencimiento. Yo no le vengo a decir a usted, usted puede hacerlo. Usted tiene que dejar que Dios lo haga a través de usted. Ese es el punto. Y dejar de dudar. Segundo, a veces recordamos nuestros fracasos. No sé cuántas malas decisiones usted ha tomado en su vida y cuántas veces hemos fracasado en algo que hemos hecho. Pero a veces recordar el fracaso nos hace dudar y nos detiene a avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero déjame darte una buena noticia. Dios usa a las personas aun cuando su pasado ha sido accidentado. Dios nunca va a desperdiciar incluso una mala experiencia en tu vida. Dios eso lo transforma en bendición para otros. Ahora, tampoco te quiero decir que ahora en adelante te empieces a equivocar para que Dios transforme todo eso en bendición. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que en las cosas que anteriormente hiciste y que salieron mal por cualquier situación, ahí Dios puede usar. Dios te puede usar con eso. Nadie puede entender, por ejemplo, a alguien que ha fracasado en un matrimonio, que alguien que ha pasado por ahí y que Dios lo ha sacado de ahí. Nadie puede entender a alguien que ha fracasado en un negocio y que ha quedado en bancarrota, que alguien que ha pasado por ahí, que Dios lo sacó de ahí. Nadie puede entender mejor a alguien que pasó por una adicción, alcohol, drogas, tabaco, lo que sea, que alguien que pasó por ahí fue rescatado por Dios y que Dios ahora lo tiene en otro lugar. Los demás podemos compartir la teoría, déjame decirlo así, pero solamente alguien que ha pasado por ahí lo puede entender. Por eso Dios nunca va a desperdiciar lo que tú has vivido. Es verdad que el propósito de Dios es que tú vivas de una manera plena en el futuro, pero también usa tus experiencias pasadas. Y Dios te puede usar. Ahora, ¿cómo podemos cambiar la duda en confianza? Y eso es interesantísimo. Ustedes tienen el texto bíblico ahí impreso en su boletín. Le voy a pedir que subraye o marque o circule como quiera estas 3 palabras o frases. 1. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Tú quieres conocer a Dios y cambiar tu duda en confianza, necesitas conocer al Dios de la Biblia. Lee tu Biblia todos los días. Eso es importante. Usted necesita leer. Subraya la segunda palabra. Estúdiala. No hace falta solamente leer. Usted tiene que estudiar. Estudiar. La diferencia entre leer y estudiar es un lápiz y algo con que escribir. Necesita empezar a tomar notas de lo que Dios le está diciendo, de lo que Dios le está enseñando. Y 3, ponlo en práctica. Tenemos que empezar a buscar formas prácticas de cómo cumplir aquello que Dios te está mandando a hacer. Así que usted y yo lo que necesitamos es no dejar de leer, estudiar la Biblia, practicarlo, y dice la Biblia para que tengas éxito. En la Reina Valera dice para que te vaya bien a donde quiera que vayas.
Pero esa es la idea de Dios. Dios no te puso y no te quiere llevar a un lugar para que fracases. Dios no te da un ministerio para que tú fracases. Dios no te da una familia para que tú fracases, sino para que seas exitoso en medio de eso, para que todo vaya bien. Dios no te da un trabajo para que te corran. Dios te da un trabajo para que lo hagas bien. Yo no conozco todavía a nadie que diga, yo me casé para divorciarme. ¿Usted sí? Y no me diga que usted porque me voy a asustar. Porque todas las personas se casan con la ilusión de ser felices toda la vida. ¿Sí o no? Y los que están en vías seguramente están pensando lo mismo. Porque Dios no te da algo para que te vaya mal. La intención de Dios siempre es que tengas éxito. El problema no está en el plan de Dios, sino en cómo yo lo ejecuto. Y cómo yo soy quien me desvía del plan de Dios. Así que, para poder quitarnos la duda, usted necesita hacer esas tres cosas. Y yo también, por supuesto. Segunda cosa que quiero compartir con usted el día de hoy. Busque una promesa de Dios para usted. Vea lo que le pasó a Josué. Josué 1:3. Usted lo tiene en la pantalla. Yo les entregaré, le dijo Dios, todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Pregunta, ¿eso se cumplió? Vea el verso 23:14. Josué está ya para morir, de hecho, déjeme hacer el brinco histórico. Josué está para morir y en el 23:14 les dice, ustedes saben en su corazón que nuestro Dios no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos prometió. Dios nunca falta a su promesa. Siempre las cumple. A veces no en el tiempo y en la forma en la que tú esperas, pero Él siempre cumple su promesa. Y el pueblo de Israel sí tuvo todo el territorio que pisaron. Usted va por todo el libro de Josué y se va a encontrar batallas. La primera es Jericó. El pueblo de Israel llega a Jericó, da 7 vueltitas, toca una trompeta, se cae la muralla y toman la tierra. ¿Quién lo hizo? Las vueltas, la trompeta, lo hizo Dios. Dios siempre cumple su promesa. Así que usted y yo necesitamos buscar una promesa de parte de Dios para mí. Déjame regalarle una el día de hoy. A mí este texto me encanta. Es uno de mis textos favoritos y me ha servido de mucha ayuda en tiempos de dificultad y en todos los tiempos. Y si usted puede aprendérselo, sería genial y le va a ayudar esta promesa de Dios. Vea lo que dice. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que puede hacer para ayudarnos con su poder. A veces pedimos cosas a Dios. Señor, sáname. Es una de las peticiones muy comunes de la gente. Pero ni siquiera podemos imaginar lo que el Señor te puede dar y todo lo que Él puede hacer con su poder para ti. A mí me ha tocado escuchar a algunas hermanas que decían, Señor, dame un marido. Y después oraban, Señor, ahora quítamelo. Pero no te puedes ni imaginar lo que Dios te puede dar. Dios puede hacer mucho más de lo que tú te imaginas o de lo que tú pides. El punto está en creerlo. ¿Qué estás pidiendo hoy, mi amado hermano, a Dios? ¿Qué has imaginado que Dios pueda hacer contigo? ¿Qué Dios puede hacer a través de ti? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? También me ha tocado escuchar gente, no, yo soy muy grande para que Dios haga algo conmigo. No es verdad. El ejemplo de Abraham. Tenía 100 años, iba a tener un hijo. Estaba en la flor de la juventud del hombre. El tiempo,
las habilidades no son limitaciones para Dios. Pero tú y yo necesitamos apropiarnos de esta promesa. ¿Crees que Dios tiene el poder para hacer todo eso? ¿Sí o no? Así que a mí me encantaría que usted se apropiara de esto. Dios puede hacer mucho más de lo que tú te imaginas o de lo que tú piensas, por su poder. Todavía no hemos ni siquiera visto una pizca de la magnitud del poder de Dios actuando en la vida de las personas y a través de las personas. Así que ojalá te puedas apropiar de esta promesa el día de hoy. ¿Qué promete Dios de manera general? Josué 1:5. Me encanta esto. Nadie podrá derrotarte jamás. Y en toda la historia de Josué, nunca en una batalla él sufrió una derrota. Todas las ganó. Se fue invicto el hombre. Yo te ayudaré y nunca te abandonaré. Amado hermano, esas tres cosas tendrían que ser más que suficientes para cualquier persona que cree en Dios, para hacer algo a lo cual Dios le llamó. Él promete que nunca nadie te va a derrotar. Usted y yo como cristianos tenemos tres enemigos naturales. Y seguramente usted los conoce, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. Son nuestros enemigos naturales. Pero aún ellos no te pueden derrotar si tú crees en Dios. Porque Él ha prometido que te va a ayudar y que nunca te va a abandonar. Número 3. Si tú quieres ser usado por Dios o un instrumento de Dios, apóyate en Él. Deja tus dudas, busca las promesas y apóyate en Él. Vea lo que dice Josué 1:5. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Josué realmente se apoyó en Dios y fue invencible. Y cuando decimos apoyo, no estoy diciendo que lo está usando como bastón. No. Realmente Josué descansó en Dios. Josué se agarró de Dios y dejó que fuera Dios quien le guiara. Hay un texto que algunos han aprendido durante los cursos de discipulado y dice: pon toda tu confianza en Dios, es Proverbios 3 del 5 al 6, y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Pero Dios tiene que estar presente. Tu confianza tiene que estar en Dios, no en ti. Ahora, ¿cómo puedo yo apoyarme en Dios? Déjeme darle 3 cosas prácticas que aprendí esta semana a través del libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 3 al 4. Y es interesante porque Hebreos está hablando del templo y de lo que había en el arca del pacto. La caja de oro que contenía 3 cosas fundamentales que simbolizaban la presencia de Dios en medio del pueblo. Dice: detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar el incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente cubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer y las tablas con los 10 mandamientos. Y esas 3 cosas simbolizaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, la presencia de Dios no es algo místico, ni etéreo, ni subjetivo. La presencia de Dios es algo real, algo que se puede palpar. No es un éxtasis, es una verdad. Y déjame decirte que para lo que tú vayas a hacer, a lo que Dios te vaya a llamar, tú necesitas la presencia de Dios contigo. Y hay 3 cosas en cómo tú la puedes palpar. 1, depende de la provisión de Dios. El maná simbolizaba la provisión de Dios de que nunca les iba a faltar la comida al pueblo. Durante 40 años en el desierto, el Señor proveyó lo necesario para que el pueblo comiera. Lo que tú vayas a hacer, lo que Dios te vaya a mandar a hacer,
Dios va a proveer lo necesario para que tú lo hagas. Siempre. Depende de su provisión. Y no te digo que confíes, sino que dependas de ello. Usted y yo necesitamos depender de la provisión de Dios. Él va a proveer todo lo que usted necesita. Cuando Dios te llama a hacer algo, Dios es un Dios informado. Él sabe cuánto cuesta la visión que te está dando y los recursos que necesitas para hacerla. Y Él provee lo necesario. Siempre. Dios sabe cuánto cuesta y provee lo que necesitas. Así que tú y yo necesitamos empezar a depender de su provisión. Segundo, confía en su cuidado. La vara de Aarón simbolizaba el cuidado de Dios para su pueblo. Dios siempre en lo que Él te llame te va a cuidar. Para que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Pero usted necesita depender de Dios y confiar en su cuidado. 3. Nunca hagas nada que Él no te indique que hagas a través de su palabra. La iniciativa fuera de la palabra de Dios es un muy mal recurso. Por eso estaban las tablas de la ley en el cofre. Simbolizaba la guía de Dios a través de su palabra para su pueblo. Usted y yo necesitamos adherirnos al plan de Dios escrito en su palabra. Y nunca hagas nada que Dios no te indique a través de su palabra. ¿Quieres saber qué hay que hacer? Vean la palabra de Dios. Así que esas 3 cosas nos van a ayudar a apoyarnos en Dios. Depende de su provisión, confía en su cuidado y nunca te apartes de la palabra de Dios. Nunca hagas nada que la palabra no te indique. No te guíes por opiniones, sino por convicciones que emanen de la palabra de Dios. Número 4, ya estamos terminando. Pon en marcha tu fe. Entonces Josué les dio órdenes a los jefes del pueblo y les dijo: vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Josué estaba listo para caminar hacia donde Dios lo había llamado. Habían pasado 40 años en el desierto. Y por fin se vislumbraba el logro y la promesa de Dios se empezaba a materializar enfrente de sus ojos. La diferencia era cruzar el río. Y muchas veces tú y yo nos quedamos de este lado del río. Sí creemos, sí confiamos en la provisión, sí decimos que tenemos fe, sabemos a dónde Dios nos quiere llevar, pero no estamos cruzando el río. Y ese paso de fe es necesario para que Dios haga en ti lo que Él ha planeado desde siempre. Tú y yo necesitamos empezar a avanzar hacia donde Dios nos está llamando, recordando siempre lo que Dios en la antigüedad ha hecho, confiando en todo momento y dando el primer paso. Ahora, quiero situarte para terminar en algo muy práctico. Imaginar en fe o expandir la imaginación en fe tiene que ver con pensar hacia dónde Dios me puede llevar como persona, como familia o como iglesia. Y déjame que hagamos este ejercicio sencillo. Pero hoy como persona, ¿dónde estás? ¿Y dónde crees que Dios te puede tener? ¿O dónde deberías estar después de todo lo que hemos escuchado el día de hoy? ¿Con qué capacidades te ha dotado Dios? ¿Con qué experiencias te ha dotado Dios? ¿Qué dones te dio? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás en áreas como tus relaciones? Relaciones entre la familia, relaciones con tu pareja, con tus hijos, con familiares cercanos. ¿Tus relaciones son las que debiesen ser? ¿Están donde Dios quisiera que estuvieran?
Hay un predicador que a mí me gusta mucho y dice que es más fácil impresionar a una audiencia que tu propia esposa. Y eso es verdad. Porque a los que menos podemos impresionar es a los que viven con nosotros, los que nos conocen hasta la médula. Y la credibilidad a veces empieza a perderse ahí. ¿Dónde está tu vida hoy, mi amado hermano? En cuanto a relaciones, en cuanto a credibilidad con tu familia, en tu sacerdocio dentro de la familia. ¿Dónde está hoy? ¿Tu familia está donde debiese estar? Ahora, déjame transportar esto al ámbito de la iglesia. Esta iglesia está hoy en un lugar, pero seguramente ni siquiera alcanzamos todavía, no hemos ni siquiera vislumbrado a dónde Dios nos puede llevar en un futuro. Los que iniciaron hace más de 30 años esta obra, nunca se imaginaron que 30 años después estuviésemos aquí, o que fuésemos la cantidad de personas que somos. ¿Dónde te imaginas que Dios puede tener a esta iglesia en los próximos 5 años? Y eso es muy fácil. Si continuamos haciendo exactamente lo mismo, vamos a estar donde estamos exactamente hoy. Pero si empezamos a imaginar y a pensar dónde Dios nos puede llevar, y empezamos a trabajar y a caminar en fe hacia allá, mi amado hermano, esto puede ser una gran diferencia. Imaginar en fe o expandir la imaginación tiene que ver con pensar dónde Dios me puede llevar. Y eso no significa que todos estemos de acuerdo en todo. Es más, a veces no estamos de acuerdo ni siquiera con la voluntad de Dios. Y tengo que confesarles, a veces yo tampoco estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Y le digo, Señor, no estoy de acuerdo con tu voluntad, pero es tu voluntad y la acato. Porque es su voluntad. Y su voluntad es soberana. Ni siquiera tienes que estar de acuerdo con ello. Solamente tienes que obedecer a Dios y caminar en fe. Pensando siempre hacia dónde Dios te puede llevar. Y lo que Dios puede hacer en ti. Y para bien de otros. Yo inicié diciéndote que tú eras la respuesta de Dios para muchas personas. Y eso es verdad. Muchas veces el único evangelio que muchas personas van es tu vida, es la mía. La única iglesia que muchas personas van a conocer eres tú y soy yo. ¿Dónde crees que tendríamos que estar el día de hoy? ¿Y dónde crees que Dios nos puede llevar en los próximos 5 años? Como persona, como familia, como iglesia. La diferencia está en qué tanto creemos en Dios, qué tanto le conocemos y qué tanto estamos dispuestos a caminar en fe para que sea Dios quien lo haga a través de nosotros. Dios quiera que el día de hoy podamos imaginar un poco a dónde Dios nos quiere llevar, qué Dios quiere hacer. Y le voy a pedir a estos muchachos, al grupo Alabanza, que canten esta última parte del canto, del himno que cantamos, Úsame. Pero te quiero invitar a que lo hagas como una oración. No lo hagas solamente como un simple canto. Dile a Dios realmente que te use. Seguramente la gloria nunca va a ser para ti porque nadie nunca le dio un reconocimiento o un diploma al bisturí que operó. Nunca nadie le dio un reconocimiento a la pluma y al papel que hicieron una obra de arte en escritura. Se lo dieron al Creador. Tú y yo somos instrumentos de Dios. No podemos esperar reconocimiento. Somos el bisturí, somos la pluma, que el Creador se digna a usar para crear algo que nunca pudiésemos imaginar. Pero la gloria y la honra siempre será para aquel que crea las cosas. Úsame.
Ponte de pie. Señor, úsanos. Hoy estamos dispuestos a creerte. Pon en nuestra mente la claridad que necesitamos para saber hacia dónde tú nos tienes que llevar, hacia dónde tú nos quieres llevar. Permítenos, Señor, que en fe caminemos hacia ese lugar, confiando en ti, dependiendo solo de tu provisión, dejando de dudar y apoyándonos solamente en ti. Padre, esta mañana queremos pedirte que nos permitas tener en nuestra mente lo que tú puedes hacer con nosotros y a través de nosotros. Queremos ser bendición como personas, como familias y por supuesto también como iglesia. Perdónanos si no hemos confiado en ti, pero ayúdanos, Señor, para caminar hacia donde tú nos has llamado ya. Y no permitas que absolutamente nada nos detenga de llegar hacia donde tú has planeado que estemos. Gracias por tu amor. Úsanos, Señor. Ve con nosotros, porque solamente contigo lo podremos lograr. Úsame.